Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a tener nuestra meditación en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 9 al 13. Si usted me permite, voy a darle lectura y dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros leemos esta porción de las Escrituras, nos podemos hacer tres preguntas. La primera: ¿quién es esta luz verdadera? La segunda pregunta que puede venir a nuestras mentes: ¿por qué esta luz verdadera ha venido a este mundo? Y una tercera pregunta que podríamos hacernos: ¿cómo el propósito de esa luz afecta a nuestra vida en particular? El día de hoy intentaré dar respuesta a la primera pregunta basado en lo que el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice y tomando algún otro versículo de apoyo para conocer esta luz verdadera. Cuando nosotros leemos este capítulo, podemos darnos cuenta que esa luz verdadera también es identificada como el Verbo. Aquel personaje del Verbo también nos presenta el mismo Juan en la Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, en los versos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este Verbo es un personaje importante, es un personaje principal, y podemos ver que más adelante en ese mismo capítulo 19 en Apocalipsis, en el verso 16, tiene sus ropas y en su muslo un nombre que lo identifica. Dice de la siguiente manera: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros leemos este título, este nombre, podemos pensar que este personaje necesariamente tiene que ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque no hay otro rey que gobierne por todos los tiempos y que esté sobre cualquier gobierno. No hay otro Señor que tenga un dominio sempiterno. No hay otro como Él. Solamente Dios es soberano por la eternidad y por los siglos de los siglos. Así que este Verbo tiene que ser Dios, el cual gobierna sobre toda la raza humana y sobre todo gobierno. Cuando nosotros regresamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, podemos ver algunas características que el evangelista resalta de este personaje. Dice, en primer lugar, que el Verbo estaba desde el principio. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Cuál principio? Tenemos que ir al libro de los principios, al libro de Génesis, y entender que en el principio de todas las cosas, antes que cualquier cosa creada existiera, este Verbo estaba presente. Este Verbo también es presentado como aquel que está con Dios. Dice de la siguiente manera: el Verbo era con Dios. El Verbo estaba presente con Dios desde la eternidad. Pero también no solamente es un personaje que está junto a Dios, sino que está en el seno del Padre. Él, el Verbo, es Dios mismo. No es un Dios como algunos dicen, porque la Biblia es muy clara: solo existe un Dios verdadero, no hay otro Dios. Y si nosotros creyéramos que el Verbo es un Dios, nos damos a entender que es uno entre muchos, pero no, el Verbo es Dios. Dice, el Verbo era Dios. Eso es lo que nos presenta
en el primer verso, en el capítulo 1, el evangelista con respecto al verbo, pero sigue hablando de él a lo largo del capítulo. Dice que el verbo es el creador de todas las cosas. En el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas, incluyendo la humanidad. El verbo o la luz verdadera es el creador de todas las cosas. Pero también es el contenedor de la vida misma. Dice, en él estaba la vida. Y cuando nosotros leemos eso, a mí me viene a la mente la creación del hombre, el cual fue tomado del polvo y fue formado del polvo, y luego se sopló en él el aliento de vida. El verbo es el que contiene la vida, y no solamente contiene la vida, sino también tiene la capacidad de proveernos vida. Pero también, aparte de la vida que nos provee, el verbo nos ilumina, nos da ese entendimiento. Era la luz de los hombres. Los hombres toman de él la sabiduría. Los hombres pueden venir a él y encontrar la luz suficiente para poder ver con claridad. Dice las Escrituras, en los Salmos, Salmo 119 en especial, que la palabra de Dios ilumina nuestro camino. Él es el verbo de Dios. Pero si seguimos leyendo, podemos encontrar que ese verbo, en el verso 14, fue encarnado, fue hecho hombre. Fue hecho carne, dice el verso 14. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11, nos habla más acerca de la encarnación de este verbo. En aquel libro, capítulo 2, versos 6 al 11, podemos encontrar que ese verbo tenía forma de Dios y voluntariamente se despojó a sí mismo. Nadie le quitó esa posición, sino que se despojó y entonces tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, de tal forma que caminó entre la humanidad y la humanidad no vio a simple vista que era Dios mismo caminando entre los hombres. ¿Se imagina? No estuvo nuestro Creador alejado de nosotros, no estuvo ausente, sino que vivió entre nosotros, se relacionó con nosotros. No solamente es una preocupación desde lejos, de forma externa, sino que se preocupa tanto y ama tanto a su creación, que viene y camina entre la creación, se involucra con la creación, con tal de poder ejercer su plan para con la humanidad. Pero también hay un personaje interesante en este capítulo 1, hablando de Juan el Bautista, el cual tenía un propósito específico, y su propósito era presentar a esta luz verdadera, presentar a este verbo. Podemos encontrar algunas cosas que dice Juan el Bautista con respecto al verbo en este mismo capítulo 1. En el verso 16 nos dice que de él, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Así que es el verbo, el proveedor de la gracia, del favor de Dios. Pero no solamente del favor de Dios, sino que también en el verso 17 nos dice que es el que nos proporciona, o por medio de él vino la verdad. Dice de esta manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es así que el verbo nos proporciona la verdad, nos libera de la ley y nos proporciona de la gracia suficiente para caminar en la verdad. Juan el Bautista dice también del verbo que es el que da a conocer al Padre. Dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es así que el verbo ha venido a la tierra, ha caminado entre nosotros y nos ha permitido ver al Padre por medio de su persona. Pero también habla del verbo Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo podemos ver en el verso 29 en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan.
También es el único que tiene la capacidad de bautizar con el Espíritu Santo. Y ese es un testimonio que Juan el Bautista daba con respecto al Verbo en el verso 33. Pero culmina su testimonio en el verso 34 diciendo de la siguiente manera: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es así, que basado en el testimonio de Juan el apóstol, lo que nos dice en todo este capítulo 1, tocante a la luz verdadera o al Verbo de Dios, y lo que Juan el Bautista decía acerca de esa luz verdadera, podemos llegar a una conclusión el día de hoy, la cual debemos creer porque es parte de la palabra de Dios. Dice así: Jesús es el verdadero Dios eterno que ha sido encarnado, creador y sustentador de todas las cosas, contenedor y comunicador de la vida, y por ser Dios, Él es el único que tiene la capacidad y facultad de perdonar pecados, y por la fe en Él podemos ser salvos. Cuando nosotros conocemos a este Verbo, cuando conocemos a Jesús tal cual nos presenta el Evangelio, podemos entender con toda claridad lo que Hechos dice en el capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos por medio de ninguna otra persona, no podemos ser salvos por medio de nuestro propio esfuerzo, por nuestros méritos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, porque el único que tiene la facultad, la capacidad de perdonar pecados y de infundir vida es el creador de todas las cosas, es Dios mismo, el Verbo, Jesús de Nazaret. Es así que nosotros debemos depositar nuestra fe en Cristo Jesús para la salvación de nuestras vidas. Dios bendiga.